¿Cómo están, muchachos? Te habla tu profesor Miguel Quijaite y te doy la bienvenida a un nuevo tema de historia. En este caso vamos a analizar, siguiendo con el estudio del proceso andino, el proceso de desarrollo del Perú prehispánico, nos corresponde en estos momentos analizar el primer imperio que surgió en la historia del mundo andino, el imperio Huari. Atrás quedó el periodo que llamamos primer desarrollo regional, que desde el punto de vista del enfoque de John Rowe le llamábamos el intermedio temprano. Pues bien, Huari representa al primer imperio, visto desde un enfoque de análisis de los aspectos económicos sociales. El nacimiento de este imperio implica que ha nacido un estado que se va a imponer a otros estados en el mundo andino. Eso no se había dado antes y por primera vez está surgiendo allá por los años 500, 550, está configurándose este ordenamiento estatal de una organización estatal que se impone a otros estados, ¿no? De esta manera, entonces, damos entrada al estudio de este imperio que, al igual que en otras latitudes del mundo, también el desarrollo político ha llevado a la configuración de imperio. No olvidemos que fue allá en Mesopotamia, cuna de las primeras civilizaciones, donde también surgirá el imperio más antiguo de la historia. ¿Se acuerdan? El imperio acadio. Y también en Egipto, después de varios siglos de atomización política o varios siglos de independencia de comunidades que constantemente se peleaban entre ellas, finalmente terminó imponiéndose un dominio imperial con Menes a la cabeza y colocándose la corona faraónica que dará inicio a un poder central en todo el valle del río Nilo. Así como en otras latitudes del mundo, pues aquí en el Perú, Huari representa ese imperio, ¿no? Huari representa esa configuración estatal, como decía, que se va a imponer y va a dominar casi todo el mundo andino. Visto desde un enfoque distinto, John Rowe, por ejemplo, que también es un estudioso de esta época, John Rowe prefiere hablar de un horizonte medio. Y es que John Rowe, hemos aprendido pues que John Rowe tiene un enfoque distinto, ¿no? Donde él prioriza lo que es el aspecto cultural de los pueblos, ¿no? Y en ese aspecto cultural de pueblos ágrafos, pueblos sin escritura, la transmisión de sus ideas, la transmisión de sus patrones culturales, lo llevan a cabo a través de la cerámica. Es por eso que en sus estudios John Rowe prioriza el análisis y las reflexiones a partir de este soporte que es la cerámica. Entendiendo esto, recordemos que él divide la historia del Perú prehispánico en horizontes e intermedios. Chavín representaría el primer horizonte y Huari representaría el segundo horizonte. Y como los incas más adelante representarán el tercer horizonte, entonces Huari estaría representando el horizonte medio. Entre Chavín el primero y los incas el tercero, Huari es el horizonte medio. Entendiendo horizonte como aquella homogeneidad de patrones culturales que se van a reflejar en la cerámica, ¿no? Obviamente que para un análisis económico-social, para un enfoque desde la óptica de Lumbreras, esa expansión
de los patrones culturales, de las ideas, de las creencias que están plasmadas en la cerámica, responderían a toda una estructura política, económica y social, ¿no? Claro. Es por eso que Lumbreras también, analizando el aspecto cultural, porque tampoco no deja de lado el aspecto cultural, él prefiere hablar de una síntesis cultural, de la segunda síntesis cultural. Lúcete allá desde la cámara que me estás viendo. ¿Quién sería la primera síntesis cultural? ¿Quién fue esa primera cultura que sintetizó, hizo suya todos los aportes y todos los avances que se venían dando hasta su tiempo? Y que gracias a esa síntesis logró hegemonizar, ¿no?, la cultura en su época. Homogenizó según sus creencias y según sus patrones y estilos plasmados en la cerámica, homogenizó la cultura en el mundo andino. Esa primera homogeneidad cultural la representó Chavín, muy bien, y Wari sería la segunda síntesis cultural, ¿no? Wari, un imperio, mira, vamos a ver acá, un imperio que se desarrolló desde la sierra de Ayacucho. Desde allí se va a originar el poder. Más o menos por aquí en nuestro mapa estaría Ayacucho y la capital Viñaque, la capital de este imperio, que se expandirá a punta del dominio militar, a punta de las guerras, de la violencia y de la fuerza, se va a imponer sobre otros estados, configurándose un gran dominio imperial a lo largo de costa, sierra y selva, ¿no? Por eso que hemos anotado aquí que el centro de ese dominio centralizado va a estar en Ayacucho, ¿no? Viñaque, también conocido como el pueblo donde se encontraría arqueológicamente el centro, ¿no? ¿Por qué la centralización se dio en Ayacucho? ¿Por qué? Si Ayacucho no tiene antecedentes, más bien de un gran desarrollo civilizatorio previo. Recuerda que si retrocedemos al periodo de los desarrollos regionales, del primer desarrollo regional, las zonas más bien que alcanzaron un gran desarrollo económico, agrícola, cultural, fueron la zona de la costa norte, donde estuvo Mochica, la zona de la costa sur, donde estuvo Nazca, la zona altiplánica, donde va a estar Tiahuanaco, pero la sierra de Ayacucho no. Entonces, ¿por qué se va a dar posteriormente una centralización y una expansión imperial desde esta zona tan marginal? Quizá, dicen los especialistas, esa marginalidad de la que goza Ayacucho en todos estos tiempos previos, en todos estos siglos previos, la ha condicionado, la ha preparado para desarrollar otros aspectos de la vida social. La marginalidad religiosa, la marginalidad religiosa de la que ha gozado Ayacucho y que otros pueblos sí han tenido, no han tenido esa marginación, mejor dicho, ¿no? Porque, como te digo, la costa norte viene de un desarrollo desde el formativo, ¿no? Desde los primeros siglos del formativo. Allá en la costa norte pues se va a dar la cultura cupiznique desde el formativo. Allá en la costa sur, por ejemplo, Nazca, un antecedente, y viene también de un desarrollo desde el formativo también, ¿no? Recordemos que ahí se va a desarrollar Paracas, por ejemplo. Paracas. Entonces hay un nivel de avance, de dominio, de prestigio religioso que han tenido los otros territorios del Perú. Pero más bien Ayacucho resaltó por su marginalidad. Más bien Ayacucho sobresale o se hace nítido que no ha tenido este desarrollo, no ha tenido una clase sacerdotal que imponga ciertos estilos de creencia, ciertos patrones de comportamiento. Entonces quizá eso llevó, más bien, dicen los especialistas, en lugar de desarrollar, en lugar de
de sentirse atado, sentirse condicionado a ciertas formas de comportamiento religioso, ciertas formas de comportamiento siguiendo ideas un tanto que vayan con dioses. Más bien Ayacucho se desarrolló aspectos seculares, como es el caso pues de la administración o el aspecto de la organización social. Y es por eso que esos antecedentes quizá habrían llevado a condicionar que desde allí haya sido el surgimiento de un imperio, ¿no? Veamos los orígenes de Huari, ¿no? Veamos los orígenes de Huari. Huari se dice que culturalmente es una fusión, responde a una síntesis, ¿no? A una síntesis de tres áreas culturales bastante prestigiosas, de bastante desarrollo. Una es la costa sur, representada por Nazca, como una sociedad que antecedió a este periodo, ¿no? Nazca. La otra es la zona altiplánica, representada en Tiahuanaco. Bueno, y el propio Huarpa, ¿no? Que sería la cultura ayacuchana, que habría servido como núcleo poblacional, ¿no? El núcleo geográfico a partir desde donde se va a desarrollar este poderoso imperio, ¿no? Los Huarpa no habían resaltado en el aspecto pues de desarrollo estatal teocrático, ¿no? O desarrollo estatal pues o desarrollo religioso, ¿no? Como si lo habían hecho pues Nazca y lo habían hecho Tiahuanaco, ¿no? Entonces Huarpa representa ese antecedente donde se priorizó más ahí en esa zona de Ayacucho los aspectos seculares, los aspectos administrativos, el desarrollo político. La zona ayacuchana estaba bien relacionada, muy bien relacionada a la costa sureña y a las zonas altiplánicas, ¿no? Un intenso comercio entre élites también caracterizaba al periodo anterior al nacimiento de Huari, ¿no? Quizá pues combinando estos factores es que se ha dado nacimiento a este imperio. Entonces, cuando hablamos de una fusión, hablamos de elementos que Huari ha obtenido de estas áreas culturales. Por ejemplo, decíamos que Huarpa es el núcleo poblacional, territorial, pero Huarpa también desarrolló aspectos de tecnología agrícola, ¿no? Como es el caso de la tecnología de la construcción de andenes, muy importante para ampliar las fronteras agrícolas, ¿no? Y que Huari lo va a hacer suyo, lo va a desarrollar y lo va a masificar incluso el sistema de andenería que tomará de los Huarpa, ¿no? Como decíamos, ¿no? La marginalidad religiosa le va a dar una mayor priorización de los aspectos políticos, ¿no? Los aspectos administrativos. De Nazca va a acoger el gran desarrollo urbanístico, la planificación de las ciudades, la planificación de la convivencia en la ciudad, que Nazca había alcanzado a desarrollar significativamente, ¿no? Y en el aspecto Tiahuanaco va a aportar a esta organización imperial en lo que respecta a la influencia religiosa, ¿no? Huari tomará de aquí al dios tan prestigioso que se adoraba en las zonas altiplánicas. Nos referimos al dios Tiahuanaco, ¿no? Al dios Huiracocha, ¿no? Al dios Huiracocha, ¿no? Su sistema de tecnología la tecnología de la metalurgia del bronce, por ejemplo, va a ser también cogido por los Huari. Es un sistema de mitimaes, ¿no? Que los Tiahuanaco desarrollan como una forma de garantizar ese control de pisos ecológicos que le permitió obtener una variedad de alimentos en una zona podríamos decir, tan dura, ¿no? Tan dura para el frío,
intenso, las bajas temperaturas hacían bastante duro la vida en esa zona pues altiplánica, ¿no? Pero el sistema de Mitimaes va a servirle a Tiahuanaco para no quedarse, ¿no?, sin alimentos, y más bien a través de su política de Mitimaes que los Wari van a coger, también se permitirá entonces obtener una gran variedad de alimentos jugando con este envío de gente a diversos pisos altitudinales, ¿no? Entonces, en definitiva, podemos concluir que Wari, con esta fusión que hace de los diversos aportes de estas áreas culturales, Wari termina integrando costa, sierra y selva, ¿no? Obviamente que, hablando de la cultura en términos lumbreras, podríamos concluir que esta integración cultural no es más que el resultado de una integración política y económica que se está desarrollando, ¿no?, con los Wari. Política, económica y culturalmente. La cultura que ha llegado a integrar Wari no es más que resultado, diríamos, en el enfoque lumbreras, de todo un dominio político y económico, ¿no?, que es lo que estamos concluyendo. La economía Wari se caracteriza porque su base fue la agricultura. Lo principal, se sustentaba en una agricultura que desarrolló la tecnología hidráulica expresada en toda una serie de canales de riego, también la tecnología de la andenería, sistema de ampliación de los campos cultivables, aprovechando los cerros, ¿no? No se inhibieron el hombre andino a esperar solamente zonas planas para cultivar, ¿no? Nuestros hombres andinos cultivaron las faldas de los cerros, ¿no?, las pendientes. ¿Cómo? Con ese sistema de andenería que heredaron los Wari de los Huarpa, ¿no? Voy a mostrarles una imagen cómo habría servido estos andenes tanto a los Huarpa que lo crearon como a los Wari que lo cogieron y lo desarrollaron, ¿no? Ahí está la imagen, miren, ya, ahí está. Mira, los beneficios de este sistema de andenes son tres, ¿no? Por un lado, te da ampliación de tu campo de cultivo. No solamente siembras la zona plana, sino también siembras la zona de los cerros. Dos, te permite evitar la erosión de las tierras cuando se producen las precipitaciones fluviales, ¿no? El agua cae, la lluvia remueve la tierra, y si no hubiese estos andenes, se generarían los famosos huaicos. Pero gracias a este sistema de andenería, te das cuenta cómo con las rocas que tienen en las partes laterales se generan como especie de terrazas en el cerro, ¿no? Tal como ves ahí en la figura, esas terrazas y esas rocas que están en las partes laterales, que solamente están unidas, por allí se filtra el agua, solamente quedándose la cantidad de agua suficiente para humedecer la tierra. Todo el exceso se filtra hacia las partes bajas y así se evita la erosión y se evita los huaicos. Además, que esas mismas piedras en las partes laterales permiten captar los rayos del sol, permiten calentarse, y en las noches, cuando bajan las temperaturas en la sierra, este calor genera un pequeño microclima, lo cual mantiene cálido a estos cultivos. O sea, estas piedras calientes son una especie de termorreguladores para los cultivos de los Wari. Gran tecnología que habría usado nuestros hombres andinos y que hace sorprendente, ¿no?, a este imperio.
El sistema de pisos ecológicos heredado de los pueblos altiplánicos, en este caso de Tiahuanaco, ¿no?, es distinto al sistema de nenería. El sistema de pisos es mandar tu gente, tu propia gente, a cultivar a otras zonas altitudinales, aprovechando los diversos climas y los diversos niveles de fertilidad que tiene la tierra a distintos pisos ecológicos, ¿no? Se desarrolló la ganadería, la artesanía y un intenso comercio también se promovió en la época de los Waris en los catus, las famosas ferias. Recordemos que el comercio en el mundo andino siempre fue limitado solamente a los sectores privilegiados, a las élites, ¿no? No es un comercio popular, de consumo masivo, ¿no? Recuerda que el comercio es más que todo un comercio de artículos de prestigio que necesitan las élites para diferenciarse, ¿no? Diferenciar y justificar su estatus, su posición de élites, ¿no? Bien, en respecto a la política wari, hay un debate, ¿no? Hay un debate que lo vamos a hacer la referencia histórica a este debate, que habría empezado ya por las décadas de los 90 en el siglo pasado, ¿no? Este debate entre la especialista Ruth Chadi Lumbreras, si bien es cierto, hoy día ya todas las pruebas y los últimos hallazgos demuestran que Wari, no hay duda, fue un imperio militarista, expansivo, que se impone sobre otros estados, sobre otros pueblos, tal como lo afirmó desde la década de los 60 Lumbreras. Ruth Chadi en los 90 planteó de que ella no ve imposición imperial, ella ve el surgimiento y desarrollo de muchos estados independientes, que en todo caso lo que sí habrían tenido es un intercambio comercial intenso, donde Wari habría cumplido la función de ser el centro de ese intercambio comercial. Ruth Chadi prefería hablar de una época Wari antes de un imperio Wari. Pero los hallazgos que se han hecho en los últimos años reafirman, confirman la hipótesis que habría planteado Lumbreras desde la década de los 60. El descubrimiento en el 2011 del señor de Vilcabamba en el Cusco, que nos da una idea importante, nos confirma la importancia que el imperio Wari habría tenido hasta esa geografía, ¿no? Hasta la selva cusqueña, ¿no? Importante geopolíticamente la selva para allí Wari abastecerse de los cultivos de hoja de coca, por ejemplo, ¿no? El señor de Vilcabamba, descubierto por Javier Fonseca, entonces es un hallazgo que reafirma este poderío militarista que habrían tenido los Wari, ¿no? Ha sido descubierto toda su indumentaria militar, quizá el propio resto orgánico, el esqueleto ha desaparecido por la misma zona húmeda en la que se encuentra la tumba, pero los objetos de metal hasta ahora han permanecido, y ese hallazgo nos demuestra la injerencia Wari en ese territorio. Otro descubrimiento importante son las tumbas nobles, las tumbas de gente noble que se ha encontrado en Guarmey, en Ancash, ¿no? Estudiado por los especialistas Yers y Makonsky, estos especialistas hallaron una tremenda tumba donde se han encontrado más de 60 momias de mujeres de la élite Wari. Por cierto, ¿no? De paso, esto nos ayuda a entender que las tumbas Wari son peculiares, son características, ¿no? Quiero mostrarles una imagen de la forma como los Wari enterraban a sus muertos, ¿no? Aprovechando pues estos hallazgos que se han hecho en Guarmey, ¿no?
¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, mira aquí, ya tenemos allí una momia Wari, ¿ya? Siempre caracterizada por los mantos en los que está envuelto y esa especie de cabeza que le hacen en la parte superior, ¿no? Cabeza que estaba cubierta de una máscara, o una máscara que hacía especie de cabeza, una máscara tallada en madera, ¿no? Siempre que veas esas máscaras colocadas en la parte superior de la momia y momias envueltos en ricos atuendos y finos mantos, pues estamos ante tumba Wari, ¿no? Ante tumba Wari, ¿ya? Bien. Bien, muchachos, luego de que se confirmó que Lumbreras, ¿no? La hipótesis de Lumbreras es la más aceptada pues hoy día por los hallazgos que te mencionaba, hechos en Guarmey y también el hallazgo allá en la zona de Vilcabamba, selva del Cusco. Pues bien, habría que reflexionar cómo llegó a estructurar Wari ese poderoso imperio, ¿no? Un imperio tal como ves en el mapa, que desde Ayacucho se va a expandir hasta Lambayeque y Cajamarca por la sierra, mira, y por el sur se va a comprender hasta el Cusco. Lo que no tocó Wari fue la zona altiplánica. Y es momento de mencionar que este imperio, por más poderoso, por más belicoso, por más militarista que fue, no invadió la zona altiplánica donde estaba Tiahuanaco. Pero profe, pero si Tiahuanaco es una sociedad, un estado teocrático, con sacerdotes cuyo mejor arma es la religión y no gozan de un ejército profesional permanente, fácilmente los Wari pudieron haberlos invadido y pudieron haberlos anexado a su imperio. Queda todavía en el debate, ¿no? Queda todavía para los años posteriores saber exactamente qué pasó, ¿no? ¿Por qué Wari no llegó a anexar estas zonas altiplánicas y más bien permitió que los sacerdotes prestigiosos, sacerdotes muy prestigiosos de esta zona altiplánica, siguieran ejerciendo su poder, ¿no? Hay teorías también que dicen que fue un solo imperio, sino que estaba dividido sus élites políticas entre élites religiosas y élites militares que estaban en Ayacucho, ¿no? Pero bueno, dejamos eso para el debate. Lo que es real es que Tiahuanaco existió mientras Wari se desarrollaba, ¿ya? Así que si hablamos de las culturas que florecieron en este Horizonte Medio, tendríamos que mencionar a dos. Wari, por un lado, con su modelo de expansión militarista, impositiva, disuasiva, y Tiahuanaco con su modelo de expansión colonizadora, a través de gente que envía para sembrar en distintos pisos ecológicos, y también su expansión religiosa, ¿no? Porque la teocracia tiahuanaco, la teocracia tiahuanacoide, ejercía una influencia gracias al prestigio religioso del que gozaba. Por eso hemos dibujado aquí dos áreas distintas, aquí con color morado, hablamos de los dominios tiahuanaco, que ejercieron un poder religioso, que gozaron de ese prestigio, ¿no? Y cuya política de expansión no era a través de la imposición militar, sino a través de la política de colonización, ¿no? A través de su propia gente enviando a colonizar otros territorios, ¿no? Gracias a esto, Tiahuanaco, decíamos, se abastecía de productos que no obtenía o no podía obtener en su lugar de origen, allá en las alturas altiplánicas. Pero, ¿qué usó para su dominio y control este imperio, ¿no?
lo más importante que debemos resaltar en esta administración que impusieron los Wari serían las ciudades que fundó en cada región, en cada rincón de su territorio o en cada zona fronteriza e interior de su territorio. Esas ciudades que para Lumbreras cumplieron la función de cabeceras de región. Lo de cabecera es la metáfora que usa Lumbreras para referirse a que cada ciudad provincial, secundaria, que la élite de Viñaque, la élite de Ayacucho, fundó a lo largo de las provincias sometidas, cumplían una función, esa ciudad, función de cabeceras, de cabezas. ¿Para qué sirve la cabeza? La cabeza es el que controla, el que dirige. Entonces, metafóricamente, Lumbreras nos quiere decir que son ciudades que sirven para dirigir una determinada región que está sometida al poder central. Por eso que hemos puesto aquí que esas ciudades servían para el control de la producción que ejercía la provincia, para el control de la tributación de los pueblos sometidos y también para el control de las políticas que el centro emite para ser aplicadas o para ser cumplidas en las provincias sometidas. ¿Cómo llegó a articular todas estas ciudades cabeza de región, que en quechua también se les puede decir yactas? ¿Cómo llegó a articular con todo un sistema de caminos que Wari habría construido y que sirvió para movilizar a sus funcionarios y a sus ejércitos ante cualquier amenaza de levantamiento o de sedición en las provincias? Esa red de caminos no fue la Panamericana Norte, esa red de caminos no fue el Metropolitano, esa red de caminos se llamó el Capac Ñan, ¿no? Unos caminos bien empedraditos que recorrían cada provincia del imperio y la unían a la capital. A través de esos caminos, Wari estableció todo un sistema de mensajeros que debían llevar lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, los mensajes, las directivas que se emitían desde el centro de la capital de Ayacuchán. Esa red de mensajeros también, los famosos chasquis, ¿no? Y toda la tributación y la producción que ejercían las provincias y que llevó al enriquecimiento de esta ciudad de Viñaque, se almacenaba en las famosas colcas. Todo un sistema de contabilidad que gozaba este imperio a través de los quipus, sistema de nudos, de cuerdas y colores que servían pues para llevar las cuentas de todo lo que se producía en el imperio. Además de eso, otro elemento también que contribuye al mantenimiento del status quo, al mantenimiento del sistema imperial, es todo un aparato religioso, con el dios principal que habría tenido los Wari, el dios que lo cogieron de los Tiahuanaco, que Tiahuanaco influenció en los Wari, el dios Huiracocha. ¿Ya? Ese dios de la Portada del Sol que ya habíamos visto en una clase anterior, que en Wari le cambian la forma, ciertas formas del rostro, ¿no? Que por expresar esos ojos, las fases de la luna, aparenta ser un dios virolo, por eso también conocido como dios visco, ¿no? Cada cabeza de región tenía la importancia de vida para el imperio, pero dentro de todas las cabezas de región, que los había en todos lados, ¿no? Huiracochapampa, por ejemplo, en la zona de la Libertad, o Tusco en Cajamarca, por ejemplo, Huarivilca, ¿no? En la zona de Junín, por ejemplo, ¿no?
o Guarmey en Ancash, donde se han descubierto las tumbas de estas mujeres de la élite wari. Pachacamat, una ciudad religiosa importante, donde se encuentra el oráculo cuyo prestigio venía de tiempos antes todavía que los wari, y que los wari supieron aprovechar este prestigio del oráculo de Pachacama. O sea, el oráculo de Pachacama, los sacerdotes de Pachacama contribuyeron a fortalecer el imperio wari al darle soporte ideológico a este imperio. Socosenica, Coscopa y otra cabeza de región importante mencionar es quizá Piquillacta también, ¿no? Que está justo en el cruce de caminos hacia la zona altiplánica, ¿no? Piquillacta entonces es un corredor importante para abastecerse del rico ganado altiplánico, ¿no? De camélidos, por ejemplo, y para controlar también los ricos valles fértiles maiceros, que hay condiciones ahí en Cusco para masificar estos cultivos, ¿no? Y Wari lo habría utilizado para... No es casual entonces, no es casual la existencia del señor de Vilcabamba, ¿no? Cerca a las inmediaciones de esta ciudad importante, Piquillacta, en Cusco, ¿no? Además, Piquillacta resalta por la arquitectura monumental, con corredores, con diversas áreas pues, de vivencia para las élites, para la población también común, para los artesanos, las murallas que tiene Piquillacta también. Todo esto resalta como una ciudad importante en los tiempos de Wari. Bueno, si algo habríamos que resaltar dentro de los aportes entonces de los waris es justamente esa majestuosidad de sus construcciones arquitectónicas, ¿no? Las cabezas de región, la abundancia de cabezas de región, nos encontramos ante la consolidación y la expansión urbana, nacimiento de urbes que ya se habría dado en el periodo anterior, ¿no? Primer desarrollo regional, y que con Wari estaríamos ante la consolidación de este fenómeno urbano que se estaba dando en la historia andina. El uso del adobe, pero también la piedra, como decíamos en Piquillacta, ciudades rodeadas de enormes murallas, calles, diversos recintos, almacenes, ¿ya? Zonas de plebe y hasta áreas para las guarniciones militares, para trabajadores temporales que eran intercambiados o eran movilizados a través de todo el imperio, los famosos pues mitimaes, que los van a llamar más adelante los incas, ¿no? Los incas también cogerán mucho de Wari, no te olviden. Wari sería un antecedente, ¿no? Un antecedente imperial de los incas, ¿no? O sea, los incas cogerán toda esta experiencia, todo este conocimiento que los Wari habrían desarrollado mucho antes todavía pues, de la aparición imperial de los incas. En cerámica, Wari tuvo una cerámica utilitaria, pues, ¿no? De uso doméstico, popular, fabricados en forma de serie, ¿no? A manera de serie. Esta cerámica es propia pues, del crecimiento de las ciudades, ¿no? Se calcula que la misma capital de Ayacucho, Viñaque, habría tenido entre 50.000 y 70.000 habitantes, ¿no? Obviamente que para mantener a la élite de la capital se necesita una plebe numerosa que han dejado su cerámica pues, utilitaria, pero la que resalta es la cerámica ceremonial de los Wari. Resalta porque a través de la cerámica se encuentra la expresión de esta expansión que han tenido los Wari. Al principio sus contactos con Nazca llevan a influenciar y a fabricar cierto tipo de cerámica conocida como la cerámica Chaquipampa, ¿no? Ya en su proceso de expansión reciben influencia también de Tiahuanaco
en lo que se conoce como la cerámica Conchopata, caracterizado porque ya aparece el dios de la portada del sol, aparece en estos ceramios bastante coloridos, ¿no?, del estilo Conchopata. Y la cerámica Robles Moco, que mezcla diversos estilos y que expresa ya el momento de la expansión imperial Huari. Ejemplos de esta cerámica Robles Moco son vasos, diversos cántaros y tazones gigantes, tal como ves aquí en la imagen, ¿no? Y que otras imágenes también te quiero mostrar reales, ¿no?, de diversos tazones, bastante polícromos, pictóricos, de uso funerario, porque varios de estos tazones se han encontrado rotos en los entierros de las élites, ¿no? Tal como vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, estos cerámicos, mira, ¿no?, algunos incluso, ya, que aparece aquí también, algunos incluso con la famosa cara gollete, ¿no?, tal como vemos aquí en este, mira, cerámico, un cántaro, cara gollete, o sea, el pico gollete en forma de cara, ¿no?, que caracteriza a este cerámico. Muchos de estos cerámicos era utilizado para las ceremonias funerarias, y como te digo, bien bonitos, y luego rotos en 1000 pedazos, quebrados, para ser enterrado en el ritual, ¿ya? También resaltan los Huari en su textilería, ¿no?, con ricas prendas, finos tapices, cuya función fuera darle prestigio a las élites, demostrar su poder, ¿no?, y también servía de una forma de catecismo religioso, ¿no?, para transmitir las ideas. Ya hemos aprendido a lo largo del estudio de estas culturas que los diversos soportes, llámese el cerámico, llámese la tela, llámese los mismos murales en los templos o la misma escultura en la piedra, sirve para que las élites, el Estado, difunda e influencie con sus patrones de pensamiento, con su moral y sus creencias, con sus mitos que le permitan justificar su posición y que le permitan mantener el orden social. Bien, una iconografía de cóndores, de pumas, de cabezas humanas y una serie de mitología plasmado en estos textiles. ¿Cómo cayó el Imperio Huari? Acompáñame a reflexionar estas últimas ideas, pues, de cómo tan poderoso imperio se vino abajo. Pues quizá no solamente debemos hablar de una sola causa, ¿no? Diversos factores internos y externos contribuyeron a finalizar este prestigioso, avanzado y también fuerte imperio que se había desarrollado en todo el territorio de costa, sierra y selva peruana, ¿no? Sin embargo, son los factores internos los que de alguna manera pesan más en la balanza al momento de analizar los imperios. Hay factores externos también que tienen que ver con invasiones de pueblos que han terminado por destruir un imperio. Arqueológicamente, la ciudad de Viñaque parece, dicen los especialistas, como si hubiera sido abandonado de un momento a otro, ¿no? Posiblemente una invasión de pueblos en un momento determinado ha generado tal nivel de desorden, de caos, y que por eso los resultados arqueológicos dan esa sensación, ¿no?, de que la ciudad fue abandonada de un momento a otro. Ahora, ¿por qué se habría dado estas condiciones favorables para que pueblos foráneos acaben con tan poderoso imperio? Y es que quizá ya no era tan poderoso, ¿no? Las constantes rebeliones de los pueblos sometidos y las pugnas constantes que se va a desarrollar entre las élites es lo que ha llevado a debilitar dicho imperio. La élite central en pugna con las élites provinciales de aquellas cabezas de región que cuando el imperio crecía más problemas iba a tener. Problemas en que la élite provincial siempre está ambicionando
aumentar en su poder y hacer menos caso a la élite central. Pues cuando eso ocurre, los imperios políticamente se debilitan. Si le sumas a eso los caos sociales, pues tienes condiciones favorables para que un pueblo de menor fuerza, más débil, pueda ser capaz de hacerte daño y hasta destruirte, como fue el caso de los yaros y los chancas, que habrían dado fin a este gran imperio, ¿no? Muy bien, chicos, espero que me hayan entendido así la clase de hoy día. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hola chicos, después de haber visto este importantísimo imperio, el primer imperio en la historia del mundo andino, Huari, te he preparado 7 preguntitas aquí para romperla y demostrar que hemos comprendido este tema, ¿no? ¿Ya? Mira, acá están las 7 preguntitas que te he preparado. Vamos con la 1. La cultura fue producto de la fusión, la cultura Huari fue producto de la fusión de los aportes culturales de qué culturas, qué civilizaciones contribuyeron culturalmente al desarrollo de los Huari, ¿no? El desarrollo cultural de los Huari, ¿no? Fácil, las 3 culturas que dieron origen pues a la cultura Huari, esas áreas que van entre la costa sur del Perú y la sierra altiplánica, ¿no? La parte altiplánica del Perú. Entonces dichas culturas que están en la costa sur es la famosa Nazca, y la del altiplano, recuerda, que adoraba al dios Huiracocha y que influenció a Huari, Tiahuanaco. Por lo tanto, nuestra clave tiene que tener a Nazca y Tiahuanaco. Tiahuanaco, Lima, Sicán, Moche, Tiahuanaco, Sechín, Nazca, Huarpa, Tiahuanaco. Aquí está en la C, Nazca y Tiahuanaco. Huarpa, recuerda que también es importante para Huari, porque Huarpa, siendo una civilización que se desarrolló en Ayacucho, sirvió como el núcleo territorial y el núcleo poblacional que con su desarrollo en política administrativa habría contribuido a los Huari para este desarrollo pues masivo y expansionista que luego Huari va a asumir, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta sería la C, ¿no? La cultura Huari fue producto de la fusión entre esas 3 culturas, Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. 2, vamos con la 2. Con el objetivo de controlar los centros administrativos de provincia, ¿no? Recuerda que Huari pues creó cabeceras de región, ciudades que servían para el control de la población, de la tributación. Con el objetivo de controlar los centros administrativos de provincias, el Estado Huari impulsó la construcción de una extensa red vial denominada tambo. Bueno, los tambos eran almacenes que quedaban a lo largo de estos caminos, ¿no? Para alimentar a los funcionarios o a los ejércitos que se desplazaban a lo largo de estos caminos. Pero está preguntando cómo se denominaban estos caminos, ¿no? Yactas eran las ciudades. Capacñán, muy bien, la C, Capacñán, estos caminos. La D dice chasqui, pero no son los chanquis eran los mensajeros que iban por los caminos, por cierto, ¿no? Respuesta, Capacñán. 3. Indique la ciudad cabecera de región que los Huari establecieron en el Cusco. Una serie de cabezas de región, pero de todas ellas, ¿no? Que se extendió su dominio pues hasta Cajamarca y Lambayeque y hasta el Cusco por el sur, incluso hasta Moquegua por la costa. De toda esta expansión, ¿cuáles son las cabezas de región más importantes? Lo mencionamos en clase. Una es una cabeza de región que contribuyó a Huari otorgándole su prestigio religioso, ¿no? De alguna manera este prestigio religioso contribuyó a fortalecer la política imperial pues, de los Huari. Esta cabeza de región importante por su carácter religioso que se encontraba en Lima era Pachacama.
y la otra cabeza de región que lo mencionamos en la clase era la cabeza de región en el Cusco, que era el corredor pues para el intercambio o el abastecimiento de hoja de coca, de maíz y de carne también, carne pues proteínas pues de camello, ¿no? Esta cabeza de región en el Cusco importantísimo era Piquillacta. Nos están preguntando por la cabeza de región más importante en el Cusco, ¿no? Que establecieron en el Cusco los Wari. Por lo tanto, nuestra respuesta de frente es la de Piquillacta en el Cusco, ¿no? 4. La organización política administrativa del Imperio Wari se sustentó en el funcionamiento de ciudades cabeceras de región. Volvemos a resaltar esto de las cabeceras de región, que es importante, ¿no? Dentro de la organización de este primer imperio en el mundo andino. Dice, ¿no? La organización política se sustentó en estas ciudades cabeceras de región, desde la que se controlaba la población de las provincias y de las cuales se podía tener una contabilidad de su número y su producción. Gracias a qué se podía tener una contabilidad, ¿no? De la población, un control y de la producción, a la existencia de un enorme ejército, a la construcción de una red vial, al uso de equipos o a la existencia de un culto al dios Visco. El control que se tenía de estas ciudades cabeza de región era el haber estado interconectada gracias a una sofisticada red vial capaz de acceder a cualquiera de los rincones del imperio de manera más fácil, ¿no? Cruzando montañas, picos nevados, abismos y todo esto, gracias a esa red vial llamada el Capac Ña. Entonces la respuesta sería la construcción de una red vial llamada el Capac Ña. Ahí vamos a continuar con la 5, nos toca la 5. Uno de los principales arqueólogos que sustenta la categoría imperial de la sociedad Wari es, ¿quién es el arqueólogo que desde los años 60 sustenta, defiende la postura de que Wari es un imperio y que hoy día ya prácticamente está aceptado, ¿no? Ese arqueólogo importantísimo es Luis Guillermo Lumbreras. Por lo tanto, buscamos a Lumbreras y la encontramos en la D de dedo, ¿no? Valdemar Espinosa es un historiador actual, ¿no? Sigue vivo él, sus estudios más son especializados en los incas. Julio C. Tello ya no llegó a ver pues el descubrimiento de Wari. Julio C. Tello es de sociedades pues anteriores, aunque él también ya había dado algunos indicios, ¿no? de esta cultura. John Rowe no habla pues en términos económicos sociales, él más habla en términos culturalistas, habla de horizontes e intermedios, y para él Wari pues es más que todo resaltar Wari como horizonte, como difusión de un patrón de cerámica, ¿no? Bien, vamos a la pregunta número 6. Durante el horizonte medio, el imperio Wari logró, dice, un amplio control territorial abarcando desde Arequipa y Cusco en el sur hasta Lambayeque y Cajamarca en el norte, articulando territorios mediante una red de burócratas y ¿qué estableció en toda esta articulación y dominio de los Wari? El culto a un solo dios llamado Wiracocha. Si bien es cierto, Wiracocha fue el culto principal, el dios más importante en los Wari, no fue el único dios. Los Wari se han comportado casi igual que los incas, podríamos decir, en la que ellos no imponían a Wiracocha como el dios único, ¿no? No hay dios único. Es una sociedad politeísta, una religiosidad politeísta, donde Wiracocha
es el dios principal, ¿no? Más o menos el mecanismo de control, de dominio de los wari era obligar a los pueblos sometidos a que dentro de sus dioses que van a seguir creyendo, consideraran a Huiracocha como el dios por encima de sus dioses, ¿no? Por lo tanto, la respuesta A es incorrecta, ¿no? El culto a un solo dios, no. Entonces, ¿cómo llegaron a establecer este control? Nos están preguntando, ¿no? B, como única lengua el quechua. Igual con la lengua, ¿no? Tampoco imponían como única lengua, ¿no? Permitían que las lenguas de los pueblos sometidos continuaran, pero había una lengua oficial, ¿no? Una lengua principal, que era el quechua, ¿no? Pero no la única. C, un sistema de archipiélagos o control vertical de pisos ecológicos. Bueno, en todo caso, el control vertical de pisos ecológicos que lo aplicaron los wari, que lo cogieron de los tiahuanacos, bueno, quienes son los primeros en desarrollar esta forma de aprovechamiento de la diversidad de climas en el Perú, no servía para el dominio, sino más que todo nos sirve para el abastecimiento económico. Entonces acá nos están preguntando para el control, para el dominio. La E dice un modelo de control urbano. Ahí estaría nuestra respuesta, ¿no? Basados en este modelo de control urbano, mediante ciudades posicionadas justo con el objetivo estratégico de servir de control, de servir de cabeza, dice Lumbrea, de cabeza, de cerebro, que tenga el control y el dominio de la población, de la producción y de la tributación. Es así como wari pudieron administrar semejantes territorios, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta es la E. Y vamos con la última, muchachos, a ver, sin ánimo de cansarlos, a ver, vamos probando entonces cuánto de wari hemos aprendido. 7. El gran éxito de la expansión de la cultura wari sentó sus bases en el desarrollo de la planificación urbana. Volvemos a resaltar el urbanismo y las ciudades, ¿no? La cual tuvo como uno de los componentes más importantes las redes de caminos que cumplían la función de... ¿Qué función cumplían las redes de caminos del Capañán? A. Unir los enclaves para la exitosa distribución de los alimentos. Los enclaves hace alusión a las poblaciones trasladadas a otros lugares para poder generar alimentos diversos, ¿no? Los enclaves es el resultado de la política de pisos ecológicos, ¿no? Para obtener la diversidad alimenticia, la diversidad de productos. Pero aquí nos están preguntando qué papel cumplían los caminos, la red de caminos, el Capañán. Y no estaría por ahí, ¿no? Por ahí, sino la red de caminos, más que todo tenemos que buscar una clave que esté relacionada al dominio, al control, a facilitar ese dominio. Bien, B dice, dinamizar la economía del imperio, que el papel principal no es servir de dinamizador de la economía, ¿no? El papel principal es servir para el dominio, para el control. ¿No ves que a través de los caminos se llega a las ciudades y esas ciudades son cerebros de dominio para la vigilancia, ¿no? Para el control de la producción? C. Conectar los centros urbanos de todo el imperio. Ahí estaría nuestra respuesta, ¿no? En la medida que el Capañán sirve a conectar todos estos centros urbanos, cerebros pequeños, al cerebro principal, entonces ahí le encontramos un sentido a darle tanta prioridad, a mantener siempre intacto, mantener siempre en sus mejores condiciones esta red de caminos, ¿no? Descartamos la D porque dice centralizar la mano de obra en toda la costa norte. Bueno, en todo caso la centralización se daría en la sierra, ¿no? Ayacucho, donde estaba la capital, ¿no? No en la costa norte. Muy bien, muchachos, con esto hemos querido pues medir qué tanto se comprendió el desarrollo de esta clase de wari, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¿Ya? Nos vemos, chao.